que ellos te dieron para que tú lo puedas ir haciendo. Bueno. Ya, ahora dime las preguntas que tengas. De acuerdo a las correcciones que usted nos dijo, en la parte, aquí está el árbol del problema, profe. Ya, ahora, ya pusiste el antecedente. ¿Dónde está el planteamiento del problema? Aquí. Ok, muy bien. Ya, De el ahí en árbol el del árbol. problema. Ok, Está aquí. ya. Aquí tengo mi primera pregunta. Aquí deberíamos de poner como un pequeño párrafo explicando un poco el árbol del problema o lo podemos dejar así, ¿Cómo lo hacías en tus trabajos de metodología? con un pequeño texto explicando el árbol. Un pequeño texto explicando el árbol. Puedes colocarlo entonces al final. En la parte de aquí sería. Sí, no hay Ok. problema. Y de ahí la formulación del problema, ¿qué tal le parece, profe? De acuerdo a nuestro... En las correcciones que te puse, Y que nos faltaba el árbol, eh, ¿qué te puse en esa las parte, correcciones? o sea, que nos faltaban cosas, realmente, pero de ahí que todo estaba bien. En la formulación del problema, no, ahí no le hice ningún cambio. Ujú. En los objetivos, no. Mm, Tampoco les hice cambios porque el verbo que utilizaron comparar sí está dentro de la taxonomía de Bloom. No sé si aplica. Y otra cosa más. ¿No? De Hasta ahí. ahí, sí, yo Diga. creería que sí, y de ahí nos dijo el cuadro de operacionalización, que eso en sí nos faltaría, Ya que eso va después de la pregunto. hipótesis. Ujú. ¿Ya colocaron las teorías que les pedí? Las teorías las pusimos en el capítulo 2, profe, No, en el marco. que acá tienes que indicar, no tienes que describir. Indicas qué teorías vas a poner. ¿Sí? En el capítulo 2 tú narras las teorías, correcto. Pero acá solamente, como quien dice, las colocas para como referencia. ¿Ya? En Por eso que te justificación pongo. teórica. Cuando utilizo yo el término indicar, no te estoy diciendo que tú narres lo que tratan las teorías, la correlación entre las teorías o el análisis bibliométrico en las teorías que va en el marco teórico, no. Cuando te digo solamente indicar, ese término es que las pongas, ¿ya? ¿Sí me comprendes? Por Sí, ejemplo, ya. yo te abro una teoría de crecimiento económico, entonces yo ahí indico que, bueno, eh, dentro de la justificación teórica se trabajará con la teoría de Solow, ¿ya? Debido a que Solow eh, en muchas publicaciones describe, ¿ya?, cómo la optimización de los factores productivos pueden, en este caso, incidir en el desarrollo económico. Ya, por ejemplo, te he puesto un ejemplo ahí. Claro, no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo, pero es así como tú tienes que plantearlo. Ahora ya me comprendiste. Sí, perfecto. Ujú. En cambio, en el marco teórico tú ahí cambias. Por ejemplo, utilizando el mismo ejemplo, digo, bueno, solo en el año 1943, por ejemplo, ¿no?, desarrolló la teoría ya de la optimización de los factores, ya, eh, planteando ya, un modelo autorregresivo en el cual ya, la variabilidad de la mano de obra dentro de los diferentes procesos ya llegó a incidir en el crecimiento económico de
En este caso, los países que lo han aplicado, incrementando un 0.5% la productividad. ¿Sí? Ya. Si te diste cuenta cómo en el marco teórico tú narras la teoría, ¿sí? En cambio acá Mm, solamente la enuncias. claro. Eso tienes que acomodar, ¿sí? Que es lo que me has dicho. Listo, En profe. la, en la justificación metodológica, cuéntame, ¿qué pusieron? Em, aquí damos a énfasis a lo que, en el cual nuestra investigación se va a enfocar, No te que, entiendo, repíteme. que en sí son los métodos de investigación que vamos a utilizar dentro del proyecto. ¿Qué En este método? caso, cuantitativo y cualitativo, de recopilación y análisis de datos. Ya, ok. Ahora, ¿qué método vas a utilizar? O sea, En este entonces, caso, utilizaríamos el deductivo, profe. Ok, perfecto. Sí, pero Cuéntame, eso, ¿y por qué no lo pusiste eso en la parte de la metodología? mm, la verdad es que eso nos pasó por alto, profe. Eso, vayan tomando apunte. Déjame ver. ¿Qué más? Ya me dijiste el método. Muy bien. Ahora, ¿qué tipo de investigación es? Cuando les pido el tipo de investigación, se refiere a que va a ser una investigación básica, aplicada, exploratoria, descriptiva, comparativa, correlacional, explicativa, documental, de campo, ¿no? Comparativo, profe. Ya, ya me dijeron que era cual y cuantitativa, que si bien es cierto, eso responde al paradigma que van ustedes o fenómeno dentro de este campo de estudio, me parece bien, que es experimental, cuasi experimental, no experimental, longitudinal, transversal, no sé, o sea, eso ustedes son los que tienen que indicarme. Entonces tienen que eso también colocar, ¿está claro? Sí, Entonces profe. tienen que poner todo eso ahí. Ahora, ya recién sabemos qué tipo de investigación, ¿no? Va a ser, ¿no? Ya tenemos el instrumento. Ahora hábleme un poco de la muestra, de la población que vamos a analizar. Porque si no tengo definido qué población o muestra voy a analizar, ¿cómo voy a hacer una investigación? Y eso no me han puesto ahí. A ver, háblame un poquito de eso. Ujú. Un ratito, profe. Entonces sería investigación comparativa. No lo sé. Eso ustedes tienen que ponerlo ahí y me lo presentan porque tienen que, en base a lo que van haciendo, ir justificando. No es que ustedes son los que hacen. Yo no planteé el tema. Yo lo revisé nomás. Y todo estaba Ok. bien. Entonces ahorita ya comienzan a completar eso que se va desarrollando en los capítulos. Pero esos, los investigadores son ustedes. Yo solamente reviso el trabajo. ¿Sí me comprendes? Porque todo tiene que ir justificado. Ahora, si que ustedes creen que un profesor con la varita mágica les va a poder decir lo que ustedes piensan, lo que ustedes hacen, eso es imposible. Eso es, y aparte de eso está mal. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que uno hace? Uno lo único que hace es revisa lo que ustedes van haciendo y le va encontrando la coherencia. Por ejemplo, a medida que ustedes van desarrollando su trabajo, yo ya con el hecho material de los capítulos ya les podría decir, bueno, mira, tú me pusiste ahí que es una investigación no experimental, está correcto, porque no se ha hecho experimento, pero me dijiste que era analítica y yo no veo nada en el análisis, solamente veo algo descriptivo, pero por ejemplo, esos son con los hechos, si me comprendes. O sea, yo no puedo trabajar sin nada. Eso es lo que siempre les explico a los estudiantes. Uno avanza en función de lo que ustedes van haciendo. Esto no es una clase ni de metodología, ni clase de investigación, ni nada. Eso ya ustedes ya vieron.
Para eso les dieron todas esas materias en las cuales hicieron trabajos y todo. Entonces, por eso lo que yo necesito es ver, ¿ya? Ver los avances. Les puse eso porque en lo que no les he corregido es porque está muy bien, ¿ya? Pero en lo que les he corregido y lo que les he puesto es porque no hay o no se comprende. Ahora les estoy pidiendo cuál es la población, cuál es la muestra. A ver, cuéntenme. O sea, en lo que es la muestra, o bueno, el tipo de muestreo que vamos a hacer, en nuestro caso, es un muestreo aleatorio simple. Nosotros vamos a escoger una población que tenga, en este caso, una población que tenga que ver con, en nuestro caso, las personas que realizan la exportación de lo que utilizan, perdón, en este caso, los contenedores reefer y que utilizan la geolocalización, que es lo que nosotros nos estamos enfocando. Ok, ¿cómo van a, en este caso, tener esa información? ¿Cuántas? O sea, ¿qué instrumento de pronto A ver, utilizaremos? sí, pero ¿cómo? A ver, está correcto lo que me acabaste de decir. Me indicaste que vas a hacer un muestreo aleatorio simple, ¿ya? En el Sí, cual vas a tomar, en este caso, los exportadores que utilizan ese tipo de contenedor, ¿no? ¿Estamos o no estamos? sí, exacto. Sí, Perfecto. correcto. Ujú. ¿Cuántos exportadores hay? Asumo que al no delimitar, tú estás poniendo a todos los exportadores, ¿no? Recuerda que aquí tú me has delimitado que la exportación es de Camarón y que es desde Guayaquil. Entonces deberían ser todos los exportadores de Camarón y que salen desde Guayaquil. Ese sería tu delimitante dentro de la población y la muestra. Ahora, ¿cómo vas a conseguir esa información? ¿Conoces todas las empresas exportadoras? Ellos te van a entregar esa información. Te pregunto, ¿cómo vas a lograr obtener eso? Porque si es así, eso es lo que tienes que colocar ahí. Está correcto. Esa es tu población y tu muestra. Pero recuerda que eso lo tienes que justificar. ¿Cómo vas a aplicar el instrumento a esa muestra? Y esa muestra es grande, ¿o no? ¿Cuántos exportadores de camarón hay en Guayaquil? Páez, ¿cuántos hay? Sí, profesor. Dígame. ¿Qué cosa? ¿No lo sabes o sí lo sabes? Sabes que la información... No, la cifra exacta no, pero Entonces te pregunto algo. Si no sabes cuáles son, ¿tú crees que tú yendo a tocarles la puerta te van a dar la información? no. Entonces, ¿cómo pensabas hacer eso? Profe, en tal caso podríamos coger una muestra de las 10 empresas más reconocidas de Guayaquil. ¿Tú crees? ¿Y cuáles son las 10 empresas más reconocidas de Guayaquil? Te pregunto. Em, una de las más conocidas es Santa Priscila. Pero Y ahí le ahí, sigue Omarza, Songa. correcto.
pero Pero si es que, marisco. pero es que si tú haces eso, ya deja de ser un muestreo aleatorio simple. Porque el muestreo aleatorio simple es un muestreo probabilístico, en el cual tú la selección la haces de forma aleatoria y saliste de ese contexto. Entonces ya te cambió totalmente el enfoque, porque ahí te vas a un muestreo no probabilístico y ya lo estás haciendo intencional. Ay, ¿sí ves? Tienes que tú indicar eso aquí. ¿Ya? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahorita me han dejado preocupados porque yo asumía que ya tenían definido a quién lo iban a hacer, cómo lo iban a hacer. ¿Cuál es el referente en el cual eh, ustedes están basando la investigación? Cuando digo referente es quién les dio la idea, porque el proyecto es bueno, pero el problema es que veo unos pequeños vacíos. A ver, cuéntame. No, lo que pasa, ingeniero, es que yo trabajo en una empresa de transporte y sí nos pareció interesante el tema de lo que es la geolocalización, porque bueno, en este caso hay varios dispositivos de geolocalización, pero unos funcionan mejores que otros. Entonces eso es lo que nosotros queríamos definir de pronto, eh, cuál sería el más viable para las empresas o cuál es el más factible que puedan utilizarse. Pero es más que todo, bueno, no sé, Pero, entre mi idea, pero, porque yo trabajo en una pero empresa de transporte. a ver, en tu empirismo, porque eso es algo empírico, lo que me has descrito, Sí. ¿cómo lo vas a comprobar? A ver, te escucho. No lo escuché, profesor, disculpe, es que mi ¿Cómo internet está lo bien vas a mal. comprobar? ¿Ahí sí me escuchaste? Profe, yo tengo un contacto en la empresa de Songa. Entonces, él me dijo que me podría ayudar si necesitaba algún tipo de información. Te pregunto, ¿cómo lo vas a comprobar? A ver, ¿cómo piensas comprobarlo que ese es el idóneo para el sector camaronero en Guayaquil? Ahí me hablaste otra cosa cuando me hablas de una empresa camaronera. Pero ¿tú crees que lo mismo que le va a servir a Songa, le puede servir al resto de camaroneras? ¿Mm? ¿Y si has visto los datos estadísticos, Songa en qué puesto está dentro de las exportadoras de camarón? Eh, a ver, Songa está en el tercer puesto ¿Ya? dentro de las empresas camaroneras. ¿Esa información de dónde es? De... Déjeme revisar. Bueno, esa información es de la Cámara Nacional de Acuicultura, de Estadística. Ya, ok, ahí sí está bien. Ya, ahora, pregunto yo, ¿los procesos que tienen las camaroneras de este tipo son los mismos o no? No, no son los mismos. Ah, entonces va mi pregunta, ¿cómo vas a comprobar que este tipo, en este caso, ya, de dispositivos, de contenedores en general, les va a servir a todas, como es lo que plantea tu tesis? Claro. Un proyecto como tal es algo nuevo e innovador, ¿sí? Es algo que no está en el mercado, pero que se quiere introducir al mercado. Eso es un proyecto. Un caso de estudio es una situación contextual que vive un sector económico o un agente económico, ¿ya?
en este caso, ¿ya?, un intervalo de tiempo determinado. Por eso es que el caso de estudio siempre se trabaja con un intervalo de tiempo de corte transversal. Y por último, lo que es el plan de negocio, ¿sí?, ¿qué es lo que hace? Efectúa una revisión retrospectiva, o sea, en este caso, de años anteriores, analiza una casuística, ¿sí?, y plantea ya un escenario, ¿sí?, con un cambio futuro. Esos son los 3 modelos que existen. Ahora, en su tema de titulación, me dices un análisis comparativo de GPS y RIF. Es algo que ya está hecho. El GPS RIF es algo que ya lo manejan, ¿sí? Entonces, esto, si es que estoy haciendo un análisis comparativo, más responde a un caso de estudio. Obvio que lo hicieron general. Es bien amplio. Yo lo que les indicaría ahí, ya, es que al final del capítulo 1 pongan delimitación, ¿no? O delimitación del... delimitación, nada más, delimitación de la investigación. Entonces ahí pongan en esa parte, ya, que van a hacer el estudio, que van a hacer sobre una empresa y que lo pongan de esa forma, que lo pongan al final, ¿ya? En lo que es Sí. la población, ahí deben de colocar la delimitación. Es la única recomendación que les puedo dar para que un poco lo vayan acomodando ese tema, porque un trabajo de titulación no es que primero se lo plantea y luego se busca la información, no. Un trabajo de titulación se busca la información primero, se investiga y luego cuando se tiene la información, en ese momento ya se lo plantea. Así es como se hace. Entonces tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque es una buena idea. Pero yo también tengo, ¿saben qué? Yo hace años estaba haciendo una investigación de todo lo que era la economía sumergida, que es la economía informal. Y después de 8 años de investigación, llegué al mismo resultado que llegaron todos los investigadores, que eso es algo del comportamiento humano. Porque las personas se comportan en función de diferentes tipos de factores. Y ahorita estoy por ese otro campo de investigación. En otras palabras, todos soñamos, pero con un sueño no se hace un trabajo de titulación, ¿sí? Eso es para que ustedes sepan. Tienen que investigar bastante en ese aspecto. ¿Por qué? Porque tienen que ver qué información les va a servir para este trabajo. En el capítulo 1 deben de colocar la población y muestra. La población sería las empresas del sector camaronero, que utilizan ese sistema, esos sistemas. Pero recuerden, eso tienen que ustedes comprobarlo. Eso va en el marco contextual, ¿sí? Y la muestra tendría que ser solo esa empresa de su amigo, que le ha dicho que le va a conseguir, ¿ya? Trate de también ver si puede conseguirse una carta que respalde que la información es veraz. Ujú. Porque, cuidado, vamos a utilizar información y después nos acusen de haber usufructuado
información clasificada. ¿Sí me comprenden, no? Sí, profe. Sí, sí, sí. Claro, imagínense, eso es un delito. Así que tendrán mucho cuidado con eso. ¿Ya? Entonces deben de ustedes tener eso. Bien. Otro punto, ¿qué más? Ya tienen eso, me hablan de la encuesta. No veo todavía la parte cuantitativa. A ver, explíqueme un poco. La cualitativa ya me lo indicaron con la entrevista, porque van a utilizar un cuestionario, sí, tendrán que elaborar el cuestionario. En el cuestionario mínimo 10 preguntas, ¿sí? Traten de que las preguntas, ¿ya?, le sean abiertas para que les permita tener ya una definición clara del problema y también les ayude para la propuesta, ¿sí? Bien, ahora cuéntenme, ¿qué hay en la parte cuantitativa de la investigación? A ver, Dana, cuéntame. En este caso, la cuantitativa teníamos pensado que los datos como los, ¿cómo se llaman? Bueno, ¿Qué pasa, Dana? Aquí es el momento en el que aquí quiero esa hiperactividad que me demuestras en el celular. disculpe. Aquí necesito esa hiperactividad que me demuestras en el celular. Vamos, dime ahora. Cuéntame, ¿cómo vas a hacer eso? Vamos. ¿Cómo vas a aplicar la parte cuantitativa de la investigación? Bueno, la parte cuantitativa la vamos a llevar a cabo mediante método, o sea, mediante método estadístico. En este caso, Bien, a ver, eh, ¿qué método estadístico vas a aplicar? A ver. bueno, en nuestro caso sería un método descriptivo, porque nosotros vamos a utilizar, eh, vamos a resumir en este caso los datos cuantitativos con las estadísticas que nosotros encontremos para poder analizar. A ver, dentro del método descriptivo, ya, ¿qué modelo vas a utilizar? Mira que no estamos hablando nada de inferencia, solamente puro análisis descriptivo. A ver, ¿qué modelo vas a utilizar para hacer ese análisis descriptivo? Hay En parte, la Cámara, en la Cámara Nacional de Acuicultura. ahí les va a dar los datos estadísticos de la utilización, ¿no?, de este tipo de monitoreo, GPS y RFID. Ahí les va a dar, porque ese es el análisis. De eso es lo que trata el tema. Eso, no, como ustedes se están dando cuenta, es determinante en esta parte. Porque ustedes lo que, con los datos que tengan, van a comparar. ¿Cómo van a demostrar, ya, ese análisis comparativo? Dime, ¿qué estadísticas vas a tomar?
Hola. A ver, ¿quién tiene el amigo del amigo del amigo que le va a ayudar con la información? A ver, ¿cuál de los dos era? ¿Dana o Jenny? Yo, profe. Dana, ahora te pregunto a ti, ¿qué Dígame. información te piensa dar tu amigo? Dime. Mm, yo diría que la cantidad de contenedores que utilizan GPS En esa empresa. en esa empresa, claro. Ya, y te pregunto, ¿y dónde está el análisis comparativo? ¿Cómo vas a, en este caso, obtener ese análisis comparativo? Buscar a otra empresa que utilice, en este caso, Refit, la tecnología Refit. A ver, o sea que tú me indicas que esa empresa en la cual está tu amigo utiliza, ¿qué? Songa, perdón, mm, GPS. Sí, ¿Y cómo vas a demostrar? ¿Ya? Que por la cantidad de contenedores que utiliza el uno y la cantidad por contenedores que utiliza el otro. Ahora te pongo un ejemplo. Son, en este caso, técnicamente comparativos Songa con, por ejemplo, Santa Priscila. no. Entonces, ¿cómo vas a comparar? Ajá, ¿qué es lo que me acabaste de decir? ¿Cómo van a hacer ese análisis comparativo? Jenny, Tendría de pronto que ser con alguna empresa que maneje el mismo volumen, no sé. no sabe. Oh, oh. Pero es que yo ahí, sí. ¿Cómo les puedo ayudar? Díganme. A ver, porque mi conocimiento de comercio exterior, ¿no? Que tengo yo una maestría en comercio exterior, la única forma que me acuerdo que podíamos hacer un análisis comparativo, ya, de algo dentro del comercio exterior era cuando ya, teníamos, por ejemplo, en la parte de la verificación, ¿no? Entonces, analizábamos cómo eran los procesos con las verificadoras externas y las verificadoras del puerto. Entonces, analizábamos los intervalos de tiempo, ya los resultados de las verificaciones, cómo las verificaciones se iban incrementando o disminuyendo, ¿sí? Pero era puntual, entonces cogíamos una verificadora externa, una privada, y cogíamos la verificadora interna. Por ejemplo, para eso solicitábamos por una carta a la Senada del Ecuador, claro, con meses de anticipación, porque los trabajos nos demoraban, sí, unos 3 meses en responder, y obteníamos esa información pertinente, y obvio en la contraparte en el sector privado también la solicitábamos en base a un oficio. Entonces ahí podíamos realizar esos comparativos, pero sí se van dando cuenta. ¿Ya? Entonces tengo que ver el estándar, qué es lo que voy a comparar. ¿Mm? Por eso es que les pregunto a ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Ahí les he puesto un ejemplo, ¿ya?, de comercio exterior. O, por ejemplo, quiero analizar qué Incoterms es el mejor, es el que mejor aceptación tiene por las empresas de comercio exterior. Necesitaría ahí el total de importaciones, ¿no?, y exportaciones, y las estadísticas de las diferentes liquidaciones aduaneras, porque ahí está el Incoterm que utilizan, ¿no? Y de esas analizar por lo menos un año.
2 años, 3 años, no lo sé. Claro, menos el periodo 2020, porque en el 2020 se crea la disrupción dentro de los procesos en general de la economía producto de la pandemia COVID-19. Entonces yo puedo ahí analizar cuáles son los Incoterms que más demanda tienen por parte del comercio exterior. Claro, va a ser diferente el Incoterms para la exportación y el otro para la importación, pero ahí puedo hacer un análisis comparativo entre los diferentes Incoterms y demostrar cuál es el que, no el mejor, sino el que más demanda tiene. ¿Sí? Entonces, de ahí, una vez demostrando eso, podría hacer la entrevista a expertos y que ellos me identifiquen por qué ese lo demandan más. Si se dan dando cuenta, entonces ahí estoy haciendo un análisis ya comparativo. ¿Ve? Así se hace.